tema de la justificación. Y es un tema muy importante que hemos estado cubriendo y ya vamos a llegar prácticamente al final de esto. Y vamos a leer Hechos 26, en particular el versículo 18. Pero si ustedes se fijan, es la conversión de Saulo, así que vamos a leer la narración de San Pablo desde el versículo 12. Entonces leemos del versículo 12 al versículo 18. Aterradamente, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí la voz del que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Bueno, entonces es muy importante que continuemos hablando. ¿Por qué? Porque la justificación, decíamos, es una declaración en la que el Señor nos reconoce, nos juzga como rectos, nos juzga justos, pero no es una transformación. No es una transformación, sino es la palabra misma lo dice, es una justificación. Y fíjense bien, dice aquí el llamado de San Pablo en el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto pues estamos viendo es el proceso de conversión, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y una cosa importante que debemos ver aquí es que la justificación, el perdón de pecados, es equivalente a, como dice aquí, herencia entre los santificados. Y es muy, muy importante este aspecto, porque uno es el otro. ¿Cómo tenemos herencia en el pueblo del Señor? ¿Cómo tenemos herencia de sus promesas? Pues con el perdón de pecados, con la justificación que sucede en nosotros, como nos enseña el Señor Jesús ahí en este pasaje. Y entonces, fíjense bien, también otra cosa, estamos hablando aquí a propósito, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan. Es decir, que hay una cierta condición de ceguera espiritual, hay una cierta condición de neblina visual, de la cual la palabra de Dios puede librar. Dice, para que abra sus ojos. ¿Alguien puede buscar San Lucas 7, 47 y 48? Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Y San Lucas 18, 14? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillará será enaltecido. Y aquí el Señor, como vemos especialmente en San Lucas 18, de tener una opinión sobre nosotros mismos, de tener un juicio a propósito nuestro, el Señor
nos revela qué somos verdaderamente, y a pesar de eso, el Señor nos justifica. Y entonces el Señor declara al pecador inocente, a pesar del hecho de que sea culpable de pecado. Entonces, decíamos hace 8 días que no es que se borre, no es que se elimine, no es que desaparezca, sino que todo es pagado por Jesús. Y entonces en la justificación, así como el Señor le imputa a Jesús, le imputó a Jesús los pecados presentes, pasados y futuros nuestros, así cuando el Señor nos justifica, y cuando el Señor reitera esa justificación en la confesión, en el sacramento, en el bautismo también, lo que el Señor hace es imputar en nosotros la justicia de Cristo. Isaías 61:10, ¿alguien lo tiene por allí? De alguna manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, entonces estos son aspectos importantes que debemos notar a propósito de la justificación. Y fíjense que retomando un poco más esa analogía que tenemos allí sobre sobre la vestidura de justicia, sobre la vestidura de justicia debemos enfatizar eso. Fíjense bien cómo el cristiano está vestido con la justicia de Cristo. Por sí mismo, el cristiano no es justo. Por sí mismo, el cristiano no es perfecto, sino que está revestido, y esto es importante. Y es hablar constantemente de este pasaje, de esta verdad, que somos revestidos de la justicia de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la naturaleza de Jesús, especialmente en el momento de su pasión, fíjense cómo el Señor por sí mismo era santo. El Señor por sí mismo era sin mancha. Dice la Escritura que el Señor vivió todo lo que nosotros vivimos, pero sin pecado. Y sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver su pasión, que empieza en Getsemaní y que termina cuando el Señor muere, es muy importante y también bastante triste ver cómo el Señor empieza a sufrir los efectos del pecado en su persona. El Señor empieza a sufrir el agobio, empieza a sufrir el dolor que causa la naturaleza y la culpa pecadora. Al grado de que, si ustedes se fijan, vemos el peso del pecado sobre él mismo cuando dice, si el Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Dice el Señor, que pase de mí esta copa. Y nos habla San Lucas que el Señor sudaba como gotas de sangre. Entonces vemos que es una agonía, la agonía del pecado que no debió haber tenido efecto en Jesús, y sin embargo vean cómo la presencia del propio pecado y de la culpa empieza a tener efectos en la persona de Jesús. Creo que la forma más evidente en la que vemos esto es cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Ese es verdaderamente el efecto que tiene el pecado en la persona. Y el Señor estaba cargando sobre sí mismo todo el pecado y toda la inmundicia humana, que Él se da cuenta de esta verdad y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vean ustedes cómo el pecado empieza a agobiarlo, el pecado empieza a asfixiar la vida que el Señor tenía, hasta el punto de que, bueno, pues sabemos el final que tuvo el Señor, ¿no? Y el Señor murió. Si revertimos la analogía de la que utiliza San Pablo, que ahorita leímos, fíjense cómo el Señor también fue revestido con nuestras iniquidades, el Señor fue revestido con nuestra condición. Sin ellas el Señor hubiera sido recto, sin ellas el Señor hubiera sido santo, y sin embargo fue revestido de nuestra corrupción, y el Señor murió como un criminal. Y esto es importante que lo entendamos, el Señor murió verdaderamente como un criminal. Murió la muerte de los criminales, murió la muerte de los enemigos de Dios. Por él solo no hubiera pasado, por él solo no hubiera sucedido, y sin embargo el Señor murió. Dice Filipenses, y muerte de cruz, ahí se refiere y hasta la muerte de cruz. Y entonces, así como sucedió en el Señor Jesús, todo lo que a Él le pertenecía por naturaleza, el Señor nos lo imputa a nosotros. Y a pesar de que por nosotros mismos somos pecadores, a pesar de que por nosotros mismos somos inmundos de corazón, el Señor imputa en nosotros todas las cualidades de justicia, todas las cualidades de santidad que el Señor Jesús se dio por nosotros. De tal manera que no nos sorprende que la palabra de Dios, por ejemplo, el apóstol San Pedro nos diga que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos estos adjetivos que no corresponden para una persona como la que estamos describiendo, se vuelven nuestros adjetivos porque el Señor nos reviste de la justicia que le pertenece a Jesús. Y fíjense, dice Hechos 26, 18, que es el que estamos leyendo, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa herencia que no nos corresponde a nosotros por nosotros mismos, esa gloria que no nos corresponde por nosotros mismos, gozo, paz, etcétera, etcétera, el Señor lo concede precisamente porque nos reviste con la justicia de Jesús. Y si nos preguntamos qué viene primero, si la justificación, el perdón de pecados o la imputación de la justicia de Cristo, pues realmente no son cosas distintas. Sino que son dos partes de la misma situación, ¿no? Si nos imaginamos como por ejemplo una moneda, son dos partes de la misma. ¿Qué es ser justificado? Pues bueno, es recibir el perdón de nuestros pecados, como dice aquí San Pablo, el perdón, como refiere San Pablo que le enseñó Jesús, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Son lo mismo. Son dos partes de la misma realidad. Dice la Apología de Augsburgo, dice que obtener el perdón de pecados es ser justificado. Y dice uno de nuestros teólogos, dice, la esencia de la justificación es, por un lado, descrita negativamente como la no imputación de los pecados. Y también, por el otro lado, como la imputación de la justicia y los méritos de Cristo. Muy, muy, muy importante esto.
Entonces, en la justificación Dios nos aplica lo que pasó hace 2000 años en la cruz del Señor. Y cuando empezamos a hablar de este tema, a propósito de que el Señor nos aplica lo que pasó hace 2000 años, hay nuestros teólogos hacen una diferencia muy particular, que existe una justificación universal u objetiva y una justificación subjetiva. Y eso es lo importante, por eso muchas personas a veces no captan el alcance de la justificación del Señor. Fíjense bien, nosotros creemos porque la palabra enseña que cuando el Señor Jesús murió, Él murió por el mundo. Y eso nos enseña San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice también la palabra que la voluntad de Dios es que el hombre sea justificado y que todos vengan al conocimiento. Todos vengan al conocimiento de qué? Pues del Señor, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto nos dice que lo que Jesús hizo en la cruz es universal, es general, es objetivo. Está allí, por así decirlo, allí está la oferta. Y dice San Juan, para que todo aquel que en él cree, es decir, cualquiera que desee creer, cualquiera que pueda creer por la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está abierto la posibilidad, y hablábamos esto muy al principio, ¿no? La posibilidad está abierta y sin embargo, no porque el Señor murió por todos, significa que todos serán salvos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y es el punto de la justificación, que aunque la oferta está presente para todos, no todos la reciben, no todos la aceptan. No todos se interesan, y dice el Señor Jesús, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. A esto se refiere, ¿no? O sea, la oferta está allí. Si alguien la quiere tomar o no, ese ya es el problema, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de a qué me refiero con quién quiere y quién no quiere. Pero bueno, entonces fíjense, es importante que la justificación suceda en nosotros. Está garantizada ahí está abierta, pero debe suceder en nosotros. Esta justificación que es general, esta justificación que es objetiva, que Jesús conquistó en la cruz, debe volverse mi justificación. Debe volverse mía. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela que el coro tenía sus no me acuerdo cómo se llaman, tiene un nombre específico, pero bueno, el coro tenía sus vestiduras, ¿no? Y ahí estaban varias. Y dependiendo de las personas que entraban, salían del coro, las que asistían o las que no asistían, pues ahí se quedaban las vestiduras, ¿no? Y es más o menos como una relación igual, ahí está, porque la escuela tenía para todos los miembros del coro. Pero si alguien se salía, si alguien no asistía en ese momento, pues ahí se quedó. Ahí está disponible, pero no se utiliza. Y esto es lo que sucede. Muchas veces las personas no saben que la justificación está disponible para ellos. Que el Señor quiere perdonarlos. Dice San Pablo, y Dios se muestra para con nosotros su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que decíamos, ¿no? La razón por la que es objetiva es porque el Señor no se esperó a que fuéramos dignos, porque el Señor no se esperó a que nos lo ganáramos, porque el Señor no se esperó hasta que pudiéramos recibirlo, sino que Él pagó todo de entrada y después se encarga de que nosotros podamos recibirlo. Muy importante Romanos 5 a propósito, ¿no? Entonces, muy importante que veamos esto. Lo que el Señor conquistó en general, la derrota, la victoria que el Señor efectuó y conquistó en su muerte y resurrección, pues debe volverse la mía.
¿no? Debe ser mi victoria también. Debo adquirirla, debo recibirla. Y pues nosotros ya hemos estado hablando cómo la recibo, cómo la acepto, pues como nos enseña Romanos 1, ¿no? Ya hace algunas semanas lo habíamos leído, Romanos 1:16. ¿Dónde está disponible esto que el Señor consiguió universalmente, objetivamente? Dice, pues porque no avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y aquí viene, ¿no? La justicia de Dios, es decir, lo que el Señor ya compró, lo que el Señor ya pagó, lo que Él ofrece objetivamente, esta justicia de Dios, se nos ofrece por la fe cristiana y para producir fe. Y entonces yo como cristiano, con esa fe que el Señor me da, puedo hacer personal, puedo hacer individual esa salvación que el Señor compró universalmente. Mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, entonces, si ustedes se fijan, como que el Señor va al revés de como nosotros lo hacemos, ¿no? Generalmente yo me acuerdo cuando en alguna ocasión que llegué a hacer pedidos, las personas que venden los productos piden cuántos se van a pedir, ¿no? Ok, cuántos necesitas o cuántos van a hacer falta para entonces, una de dos, mandarlos a hacer o juntar la cantidad que necesitas, ¿no? Eso es generalmente lo que pasa cuando se hacen tratos, cuando se hacen negocios, ¿no? Dime cuánto necesitas y es lo que preparo. Dime qué necesitas y te lo doy, ¿no? Y en este caso el Señor lo hace al revés. El Señor tiene todo preparado. El Señor, no sé si ustedes han puesto a pensar la parábola de la gran cena, ¿no? Que dice que un rey hizo una gran cena, ¿no? Y llamó a todos sus invitados. ¿Se fijan que asume que todos van a venir? ¿Se fijan que, o sea, preparó la cena sin siquiera haberse fijado si iban a venir o no? Nadie hace eso. Y luego se acuerdan cuando lo rechazan, que manda entonces a su mayordomo a que vaya a las calles y traiga, ¿no? ¿Quién hace eso? O sea, eso no funciona. Porque no sabes ni cuántos van a venir, no sabes ni cuánto hay que ofrecer. ¿Y por qué? Pues porque termina en desperdicio, ¿no? Termina o falta o lo que sea. Y en este caso el Señor lo hace al revés. El primero prepara todo, el primero ofrece todo y ya después se encarga de juntar y de llamar a todos. Y esta cualidad de que el Señor nos espera a ver cuántos la vamos a hacer, esta cualidad de que el Señor nos espera a ver si lo logramos o no, se llama gracia. Por eso la justificación que nosotros creemos es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, fíjense bien, es muy importante tener una definición correcta de la gracia. La gracia no es caerle bien a Dios, eso no es gracia. La gracia que hallamos ante los ojos de Dios no se refiere a que el Señor ve que tengo un corazón noble, que el Señor ve que tengo un futuro prometedor para su reino. La gracia no es que el Señor ve una cualidad cristiana en mí, eso no es la gracia. Y dice el doctor Lutero, eso es una enseñanza del diablo. Porque fíjense cómo pensar que la gracia es un favor que el Señor tiene para mí porque ve una cualidad, porque conoce mi corazón o porque, no sé, cualquier invento que quieran ponerle allí. Entonces eso no es gracia, eso es recompensa. Y mientras a algunos, uno que otro, orgulloso, uno que otro vanaglorioso, se va a enorgullecer de sí mismo diciendo, ay, el Señor me escogió porque vio mis cualidades y todo. La inmensa mayoría
de los cristianos vivirían en un infierno sabiéndose indignos del amor de Dios. ¿Se fijan qué fácil es torcer la gracia de Dios? La gracia no inicia en mí. El asunto, el negocio de la gracia no empieza en mí. Jamás empieza en la persona. La gracia de Dios no se sucede porque la persona, el ser humano es noble, tiene disposición. Eso jamás. La gracia inicia, la gracia se sucede primero, en primerísimo lugar, en el corazón de Dios. El Señor ama sin preguntar. La gracia del Señor es sin preguntar. Dice Romanos 11:6. Ahorita que habíamos abierto ahí Romanos. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si el Señor nos ama porque ve un corazón noble hacia Él, si el Señor nos amara porque ve un corazón que le ama, si el Señor nos amara porque ve una vida dedicada a Él, si el Señor nos amara porque le entregamos todo a Él, eso no es gracia. Ese es mérito. Y eso así no es como funciona la gracia de Dios. Bien clarito nos dice San Pablo en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:5. En algún momento lo habíamos estudiado, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y es que todos nos lo sabemos, ¿no? No sé si les ha pasado conocer cristianos arrogantes que se la pasan señalando a los no cristianos, que se la pasan señalando a los hermanos débiles en la fe. Bueno, esto es muy posiblemente porque su definición inconsciente de la gracia es un favor que ellos merecieron, que ellos se ganaron, que ellos han mantenido con esfuerzo y dedicación, ¿no? Y así no es como funciona, así no es el corazón de nuestro Dios. Entonces vean ustedes cómo la gracia de Dios es ajena a nosotros. Es igual que la justicia. La justicia es de Jesús, la justicia Él la tiene allá en su reino. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La gracia de Dios está en el corazón de Dios. Nada sucede en nosotros, nada se mueve en nosotros que cause que Jesús nos dé sus méritos y que Dios nos dé su favor. Eso es enseñanza del demonio. En mi corazón no hay nada que cambie, en mi vida no hay nada que mejore, que haga que Dios se mueva en favor mío. Le decía a mis alumnos de la materia en donde estaba platicándoles de esto, les digo, esa es hechicería demoníaca. Imagínense qué fosilizado estaría el corazón de Dios si se moviera a causa de lo que nosotros hacemos. Pues nunca se movería y ya se hubiera quedado ahí tieso, ¿no? Y no, dice el apóstol San Pablo, por gracia somos salvos. Entonces, la gracia, nuestros teólogos utilizan el término disposición,
Es una disposición que nace en el corazón de Dios porque nace. Punto. Dios nos ama porque nos ama. Se acabó. Dios ofrece su favor al cristiano porque lo ofrece y se acabó. Muchas veces nosotros, en el mundo en el que vivimos, todo le queremos poner precio, ¿no? O todo le queremos poner mérito. Y no, el Señor nos ama, el Señor ofrece su salvación, el Señor otorga su gracia, el Señor siente gracia, emite gracia, por así decirlo, hacia nosotros porque quiere, porque así quiso. Porque ese fue su deseo. Cualquiera que enseña lo contrario, una es porque se siente mejor que los demás, que porque cree que se lo merece, y dos, porque quiere poner cargas en las espaldas del cristiano. Entonces, hermanos, aprendamos esto y tengámoslo bien en claro. Yo no me lo gané, no hay ningún cambio en mi corazón que mueva a Dios, no hay ninguna cosa que me haga más predispuesto para ser salvo. Si soy salvo es porque el Señor me amó y se acabó. Y la justificación que recibo de parte del Señor no me la gané, no la merecí, el Señor simplemente me la dio porque quiso dármela. Y preparó mi corazón a través de la fe para recibirla. Y se acabó. Así de simple es la salvación del Señor.